compartíamos hace unos minutos, pues entonces el Señor quiere esta unidad, quiere que seamos realmente familia, ¿no? Tal cual empezamos el saludo todas las semanas a la familia natural y de la fe. Eso me dejó sentir en algún tiempo. La natural, pues, la tuya, la carnal, de aquella a la cual naciste y del Señor te creó. Pero lo de la fe, porque también se va expandiendo con aquellos hijos e hijas de Dios que nos va poniendo en el mismo sentir. Pero con esto que compartía además ahora, buscando esta unidad, aunque en ocasiones tenemos sentires distintos, pensares distintos, y lejos de apartarnos, que es lo que ha venido haciendo tristemente la Iglesia, el cuerpo de Cristo, más bien unirnos, el estar en unidad, aunque con dones distintos quizá, aunque con llamados distintos, aún incluso con discernimiento no completamente igual y a veces hasta muy distinto de las mismas porciones de la palabra de Dios, no por eso no correctas o mejores, solamente distintas, por así decirlo, las revelaciones que Dios le entrega a cada hijo o hija suya, sin importar la congregación o la denominación. Así que a todas estas familias natural y de la fe, a todos quienes están buscando a Dios, están buscando amor, esperanza, fe, gozo, a todos bendiciones. Y esta es la idea, que bendigamos realmente, que nuestra boca hable de esta bendición. Y la verdad es que cuando el Señor, como ya compartía, y va a quedar con un poco más de detalle el testimonio, todo este mover de buscar unidad y tener esta comunión con voy a decirlo de esta manera, el pastor Luis Gabriel César, que fue quien durante muchos años fue nuestro pastor, pero lo sigo viendo de alguna manera como con una paternidad espiritual, y de esto va a quedar un testimonio. Es este mensaje que hasta ayer en la mañana no tenía claridad del cómo manifestar la voluntad de Dios en el mensaje, aunque sí tenía claro que eso era lo que él quería. Así que también va a quedar como testimonio y rompiendo todas las maneras en cómo el Señor me ha mostrado el preparar los mensajes. El mensaje fue preparado ayer después de regresar de esta reunión en menos de una hora. Lo cual fue impresionante porque aunque conocía el tema no tenía claro cómo el Señor lo quería desarrollar, y la verdad es que en menos de una hora quedó desarrollado. Así que antes de empezar al respecto de la unidad, que es como se llama este mensaje, unidad con propósito, que es la semana 80 en Reino de Dios Ministerios, unidad con propósito. Antes de compartir, vamos a hablar o vamos a compartir, vamos a dejar que el Señor nos ministre con tres fundamentos muy concretos en su palabra, en donde habla Él de la unidad. El primero es en Efesios 4:3, que dice: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. El segundo, que dice en Filipenses 2:2: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Amén. A propósito de esta unidad con propósito de la que habla este mensaje en la semana 80, en la asamblea 80. Y en Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, dice: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una porción más en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y finalmente en Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Todo esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío, que tú nos permites pasar en comunión, Padre, y donde clamo, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo creo y tengo la certeza de que quienes estamos acá lo hacemos, Padre, que que uses, Padre, que tú uses estas palabras, mi boca, Padre, mi corazón, mi pensamiento, Padre, y esto que me diste como mensaje el día de ayer, Padre mío, para compartir y que tú ministres, Padre, de esta unidad con propósito, de la que esta mañana
me hablas, Padre, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Para dar un testimonio adicional, ayer que estábamos en esta reunión de un entrenamiento de liderazgo con el pastor Luis Gabriel César Isunza, ahí en la zona Esmeralda, con él mismo y luego con un joven, uno de los jóvenes que hasta que pertenecía al grupo de jóvenes que recibían ministración y alimento con nosotros en casa, se acercó y me dice: pastor, ¿cómo me recuerda ahora que lo veo, pero además desde que dejamos de reunirnos en su casa cuando nos hablaba usted de la paternidad espiritual? ¿Cómo me acuerdo de eso? Y mi respuesta fue: hijo, pues eso es lo que nos tiene aquí. Que en realidad, además, Luis Gabriel fue quien nos dio la bendición cuando nos casamos. Él fue el que nos casó. Así que viene de muchos años esto, incluso antes de regresar a caminar con el Señor, porque estuvimos algunos años alejados. Había una cobertura, un lazo que no se rompe realmente, ¿no? Cristo lo usó para esa cuerda de 3 dobleces del que tanto hablamos quienes somos hijos de Dios al respecto del caminar de la mano del Señor. Así que en estas pocas semanas que van de este año 2017, gran parte en mi corazón, en mi reflexión, en el tiempo, en mi clamor a Dios, y tengo que decirlo con verdad y con humildad, no toda la oración que debiera, pero sí con mucha reflexión y mucha búsqueda de Dios, siempre enfocado en estas semanas en pedir su confirmación en la visión, su dirección, por supuesto, con respecto a estos próximos pasos para construir esa visión que Él originalmente entregó, en ese llamado que me hizo y que han creído muchos que leen, seguramente los que vienen acá con nosotros, y entonces han creído también que todo esto es para honrar a Dios, es para honrarlo a Él, es para edificar con ellos su reino, siempre claro, al centro en Cristo, porque eso es lo que el Padre quiere. Y en este proceso, que francamente en estos meses, en estos mes y medio que llevamos del 2017, que veo como un proceso de transición espiritual. Y ahí fue que identifiqué que había una señal, casi una alerta, ¿no? Así como un LED prendiéndose y apagándose, que ha estado presente desde que empecé esta obra del Señor y que compartí hace unos minutos como testimonio, que en estas 80 semanas, en ningún momento el Hijo, el siervo de Dios también, y este pastor, que durante 5 años nos dio cobijo y alimento de parte de Dios, nunca ha dejado de hacerlo, siempre ha estado en contacto conmigo, siempre ha estado mandando mensajes, siempre ha seguido invitándome a reuniones especiales de sensibilización a su liderazgo, ¿no? Y bueno, finalmente discerní que había algo, porque además ahora sí fue una invitación completamente abierta a las iglesias, a los pastores y a los liderazgos de las congregaciones, sean bautistas o no, sean liderazgos que él les da cobertura o no, él los invitó con apertura. Y de esto, de hecho, al final hablé con él ayer, diciéndole: esta es la razón por la cual lo vine. Compartiéndolo así con este muchacho, dice: pastor, la paternidad espiritual, y eso es lo que me trae acá. Si la entienden así o no es otro tema, pero claramente hay un lazo, hay un manto que puede venir solamente del trono de la gracia, que solamente puede venir de Cristo, que de alguna manera nos une. Amén. Durante todo este tiempo eso ha venido pasando y ha quedado muy claro para mí con esto. Como ya compartí también como antecedente y señal adicional, este varón de Dios fue quien nos dio la bendición. A mi esposita y a mí cuando nos casamos. Él nos casó, pues. Él fue usado por Dios para nuestro matrimonio. Y también para el de mi cuñada. Si algo he discernido profundamente en mi caminar con el Señor es que para un hijo de Dios nunca se presentan casualidades, sino causalidades. Siempre en Cristo y para la gloria de Dios. Y por motivos, francamente, y lo digo con apertura y va a quedar testimonio, de honrar a Dios, pero también de honrar el gesto de la obediencia a Él por parte de Luis Gabriel César Isunza, es que comparto su nombre. Y quedará y mucha gente lo va a escuchar. Y es que unas semanas atrás, mi muy amado hermano Gary, como le llamamos quienes lo conocemos, hizo llegar esta invitación, un llamado en realidad, no solo al liderazgo de las congregaciones que el Señor le entregó y él pastorea, sino que amplió, que abrió en obediencia a Dios
la invitación a un año completo de sesiones de equipamiento en liderazgo espiritual. A todo quien quiera ir, sin excepción. Dios le ha regalado con un ministerio poderoso y con una infraestructura muy grande, así que tiene espacio para hacerlo. Yo tomé esa invitación, entendí, discerní la señal y fuimos ahí. Y en uno de mis tiempos de reflexión y de oración con el Señor, Él me dio una instrucción específica. Asiste, ve a estas sesiones. Quiero que Él sepa que al menos para uno, esta instrucción que yo le di está haciendo una tremenda diferencia. Y esa diferencia es un mensaje muy claro, que es el que quiere compartir hoy el Señor y ministrarlo. La unidad del cuerpo de Cristo. Olvidarnos ya de las diferencias y hermanarnos como debemos ser, más allá de los temas doctrinales y de si me creemos o no en los dones del Espíritu y del hablar en lenguas y de las manifestaciones. Aquí estamos hablando de la doctrina principal y es única, que es el amor a Dios y el amor a los demás por medio de su Hijo amado Jesucristo y en el Espíritu Santo. Así, mis amados, es que durante este tiempo del Señor, ayer por la mañana fue que tomó forma el contexto de este mensaje del Señor. Y así fue como me lo pidió llamar. Unidad. Unidad como un propósito de Dios. Unidad como un propósito de Dios, ¿no? Unidad con propósito. Así fue como pidió llamarlo. Ahora, ¿qué es la unidad? ¿Cuál es el significado y la etimología de esa unidad? Es un sustantivo femenino, es una palabra, un vocablo femenino. Y se refiere a la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Si hay una división, cuando hay unidad, necesariamente hay pérdida, hay destrucción cuando se separa esa unidad, cuando se fragmenta esa unidad. En una segunda parte de la definición, se refiere a un elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Y viene del latín unitas. La palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada con una imposibilidad de división o separación. Y aquí está el punto toral en esto. Porque justamente por eso podemos decir, ante esta definición, palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. Hoy el cuerpo de Cristo está dividido y separado en muchos lugares. Justo lo que no tiene es unidad. Y justo aquello para lo que el Hijo de Dios, Cristo, dio su vida en la cruz, fue para que estuviéramos unidos. Y ya lo vimos en varios de los versículos que quedaron ya registrados, como compartíamos al principio de este mensaje y la administración del Señor. Por ejemplo, si Herodes y Pilato se unifican por su desprecio común a Jesús, esta no es una buena unidad, porque también hay tipos de unidad. Despreciaban a Jesús, se unieron en ese desprecio, conforme a lo que dice la palabra de Dios en Lucas 23:12. Lo dejo como texto de referencia, no para entrar en él ahora mismo. Pero esa no es una buena unidad. Por el contrario, Pablo y Silas cantaron juntos en la cárcel por causa de Cristo, a favor de Cristo, debido a Cristo mismo, como dice Hechos 16:25. Esa es una buena unidad. Apenas el jueves de la semana pasada, y lo compartía ayer con mi esposita, he estado muy atento y en otras ocasiones he dejado como testimonio que me disgusta, me hace sentir muy mal cuando un pastor, un hijo de Dios, toma el púlpito precioso que le da Dios para criticar a otro hermano, o para criticar la teología, o para criticar la denominación, o para criticar un mensaje, o para criticar un sentir en el cual él no está de acuerdo al respecto de otro hermano en Cristo, de otro hijo de Dios. Y bueno, fue así que, no voy a decir los nombres, no es el tema, escuché a dos distintos hijos de Dios, un evangelista de origen judío mesiánico y un pastor de origen chileno, con una congregación
y una cobertura en Bolivia, comentando uno y otro y que se conocieran, y muy bueno, fue terrible, ¿no? Uno de ellos, por cierto, acostumbra usar el púlpito para levantar juicio en contra de algunos pastores muy conocidos. Y nuevamente no quiero hablar de nombres, sino del hecho de utilizar el lugar que Dios te da, el espacio que te da, el lugar, por así decirlo, de eminencia que te da, por pequeño o alto que sea, que debemos usar para hablar de él, no de uno o de otro, o de si me cae bien o me cae mal, o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo con esto a manera de ejemplo es justamente eso es lo que viene pasando, y no hace poco tiempo, hace mucho tiempo, quizás en Turias, en donde viene habiendo división en el propio cuerpo de Cristo, solo porque no se ha entendido que las manifestaciones de Dios por medio del Espíritu Santo en sus hijos e hijas, pues no son iguales para ninguno. Y que las denominaciones como tales son, por decirlo de esta manera, sentires doctrinales que están fundamentados en la palabra de Dios. Mayormente habrá algunas que no, pero no por eso que están equivocadas, excepto esas que no estén fundamentadas en la palabra de Dios o en la revelación de Dios a través de una relación del hijo o hija de Dios con Dios mismo, en donde el Espíritu Santo entonces obra en cada uno de estos hijos o hijas de Dios. Es decir, podemos tener distinto fundamento en términos del sentir y del mover del Espíritu Santo de nosotros, o por la visión y la relación que tenemos con Dios. Pero si está fundamentado en la Biblia, no es que esté mal, es que es distinto sencillamente. Y las denominaciones son resultado de ello. Pero no por eso podemos decir que unos están mal y otros bien, o que una es mejor y otra peor. Y entonces el Señor me ha venido hablando fuertemente: unidad, no fragmentación. No podemos dar el mismo resultado unidos que no estándolo. Nunca será suficiente llamar a los cristianos a tener unidad. Si solo hacemos, oye, tenemos que estar unidos, sí, pero ¿unidos en qué? Porque como ya vimos en Lucas 23 o en Hechos 16, en un caso Herodes y Pilato se unieron contra Jesús, pero en el otro caso Pablo y Silas se unieron por Jesús y para Jesús. A mitades del siglo XIX en Estados Unidos, por ejemplo, concretamente en Carolina del Sur, antes del movimiento del reverendo evangélico Martin Luther King, era común el prohibir a los negros, escucha, el asistir a los servicios dominicales o reuniones en las congregaciones. Siendo hermanos en Cristo, entre comillas, bueno, siéndolo pues para no juzgar, había cultos para negros y cultos para blancos. Así como había secciones en el camión para los negros y secciones en el camión para los blancos. Hágame usted el favor. Y tristemente tengo que decirlo, en muchas partes del planeta sigue siendo exactamente igual. Es más, estamos viviendo un renacer, por así decirlo. Bueno, no renacer, la verdad es que nunca murió del todo. En Estados Unidos, con la reciente elección de su nuevo presidente, y no voy a hablar de ese presidente, ni para bien ni para mal, no es el punto acá, que se avivó, eso sí, nuevamente esta diferencia entre negros y blancos. Apenas durante la semana, y esto creo lo vi, no recuerdo bien si el jueves o viernes, un periodista de origen mexicano, Jorge Ramos, que trabaja para Univisión, él es el director, hasta donde entiendo, de noticieros de Univisión, de noticieros de habla hispana en Estados Unidos para Univisión, que por cierto Jorge Ramos tiene ojos claros y, vamos, tiene, por así decirlo, una apariencia no necesariamente en el estándar del mexicano. Fue recibido en una casa de alguien que votó por el presidente de Estados Unidos y que tiene, por así decirlo, una preferencia étnica muy fuerte. Y la pregunta de Jorge, pero si usted votó por Trump, ¿cuáles fueron los motivos? Y le esgrimía y argumentaba todo esto. Pues porque la supremacía, pues porque somos distintos, porque pues estoy de acuerdo con eso, es que así es. Y él decía, entonces está mal, y él decía, yo soy mexicano, como diciéndole, no, a lo mejor no parezco, pero soy, pero hay otros hermanos y ciudadanos en Estados Unidos de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes religiones y profesiones de fe, y entonces usted lo que me está diciendo es que ellos no son americanos, ¿no? Digo, por tomar un ejemplo.
Lo que está pasando, pues, en nuestro vecino país, en donde tenemos hermanos en Cristo también, es que no está habiendo unidad. Por el contrario, se está fomentando la división. Y eso, y a lo mejor no con el propósito de generar la división, pero la verdad es que, como ejemplo, estos que estoy compartiendo, de Martin Luther, el tiempo de Martin Luther King, de las elecciones en Estados Unidos, o lo que hablaba yo, ya en términos bíblicos de Herodes y Pilatos, o de Pablo y Silas, las unidades pueden ser para propósitos buenos o para propósitos malos. Y si hablamos de la unidad en la palabra de Dios, de la unidad en la fe, está pasando algo muy parecido. Tenemos que preservar la unidad. Como ya leíamos en Efesios 4:3, que dice la palabra de Dios, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La fuente de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es unos y solo uno. Y Pablo lo dejó clarísimo en ese pasaje en Efesios 4:3, es el Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la unidad entre los cristianos y entre el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Y al respecto de ello, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y en reflexión de lo que hasta este momento se ha compartido, surge entonces una pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Por eso el título del mensaje es Unidad con propósito. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Dice la palabra de Dios en Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Amén. Y es que en el contexto del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, nos acerca, nos aproxima a un escenario en el que Jesús enseña sobre el ámbito de las relaciones. En Mateo 18, Jesús nos enseña, 1, una instrucción en cuanto a no caer en las grandezas. 2, nos insta a ser humildes como niños. 3, nos advierte que para evitar ser piedra de tropiezo para otros, tenemos que estar unidos. 4, nos exhorta a estar dispuestos a sufrir mutilación personal antes que mutilar al cuerpo. Esto es, en el espíritu, en tu alma, en tu pensamiento, en tus emociones, antes que en el cuerpo mismo. 5, Jesús ahí en Mateo 18 apela a que no menospreciemos a quienes no han alcanzado la gracia y a hacer todo lo posible para alcanzarlos, para tocarlos con el Evangelio de la fe por medio del Espíritu Santo. Y el sexto punto, al menos en esta reflexión, que nos invita ahí en Mateo 18 el Señor, es a reconocer el valor de la reconciliación. Porque si no hay reconciliación en el Espíritu, no va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso es que fue que acudimos a esta invitación abierta del pastor Luis Gabriel. Y es dentro de este contexto que recibimos una propuesta que nos invita a visualizar el acuerdo, la koinonía, como lo imprescindible para que Jesús esté en medio de cualquier congregación. Y por tanto, del cuerpo en Cristo en sí mismo, del cuerpo de Cristo en sí mismo. No vamos a poder ser una congregación, y menos el cuerpo de Cristo, si no tenemos un acuerdo básico que es ser cristocéntricos, estar verdaderamente caminando de la mano de Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahora, estar juntos no es sinónimo de unidad. Dicho de otra manera, no quiere decir que por estar juntos, como ahora mismo, por ejemplo, o como cuando se sientas a comer en familia en la misma mesa, no por ese hecho quiere decir que estamos unánimes o quiere decir que tenemos unidad. Y un ejemplo claro de este principio lo vemos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 diciendo en Hechos 1:1,
estaban todos unánimes juntos. No solo juntos, estaban unánimes, estaban en el mismo sentir. Pero mis hermanos, no malentendamos esto del mismo sentir, porque esto luego se usa mucho en las congregaciones. Estamos en esta congregación porque estamos en el mismo sentir. Yo mismo pensé en alguna época así. No, somos cristianos para estar en el mismo sentir, aunque tengamos diferentes dones, aunque tengamos diferentes denominaciones, déjenme atreverme a decirlo de esta manera. Claro, basados en la palabra de Dios, siendo cristocéntricos, para no entrar en cuáles no y cuáles sí. Eso Dios mismo y por medio del Espíritu es el que pone la comunión, la koinonía. Si ponemos como referencia este sencillo y poderoso texto Hechos 1:1 que acabamos de leer, podemos llegar a la conclusión que han sido muchas las veces que nos hemos juntado como ministros, como iglesia también, como familia natural, como familia de la fe, pero el Espíritu Santo no puede obrar por falta de gente metida en una mesa de trabajo o reunida en un determinado acto, sino porque Dios no ha detectado una genuina unidad, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo no se movió porque no halló unanimidad. Sin importar si es el culto, sin importar si es la asamblea, sin importar si es la reunión dominical o del estudio o la del grupo entre semana o de oración, si no hay una manifestación del Espíritu Santo es porque no hay unidad. Lo digo de esta manera. El Espíritu Santo solo manifiesta el amor y poder de Dios en donde hay unidad. Vuelvo a repetir. El Espíritu Santo solo manifiesta el amor y poder de Dios en donde hay unidad. Y esto se manifiesta en todo. En la iglesia, por supuesto, pero primero en la familia y aún antes que ello, primero en la pareja. Por eso es que Dios hace hombre y a la mujer y hace que se vuelvan uno solo con Él. Solo así es que el Espíritu Santo se puede manifestar cuando hay esta unidad, esta comunión, esta koinonía. Y si profundizamos en esta línea de pensamiento, en esta reflexión concreta, el versículo 20 del capítulo 18 de Mateo desborda, muestra una poderosa afirmación, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y aquí quiero enfatizar en 2 aspectos, en 2 temas concretos. La congregación y quién la preside. 2 temas alrededor de esta reflexión. La congregación y quién preside la congregación. Ya afirmé que ser una congregación, así como ser el cuerpo de Cristo, no implica solo estar juntos. Es necesario estar unánimes, como dice Hechos 1:1. Pero además, la consecuencia más inmediata es que Jesús estará en medio de esa congregación por medio del Espíritu Santo, como dice Mateo 18, versículo 20. Esto es vital. Necesitamos que Jesús esté en medio de nuestras convocatorias, que Jesús esté en medio de nuestros proyectos, que Jesús esté en medio de nuestros eventos, de nuestras iniciativas, de los negocios, de los planes, de las campañas, de las reuniones, de las ministraciones, de las vigilias, de las sesiones o de las reuniones para orar e interceder, para clamar y adorar, de foros, de debates, de cualquier cosa que hagamos en lo secular o en lo espiritual, en la fe. Jesús tiene que estar en medio y eso solo puede ser por medio de la presencia, estando unánimos por medio del Espíritu Santo, tal cual Hechos 1:1 lo manifiesta. Jesús tiene que estar presente porque si no, vamos a acabar dispersos en nuestro propio pensamiento o en el pensamiento colectivo de un grupo limitado al respecto de una denominación o de una congregación en particular. Pero eso no es unidad, como cuerpo de Cristo al menos.
Debemos ser conscientes que la primera consecuencia de la unidad es que Jesús nos invadirá con su gloria. Amén. Y por el contrario, la primera consecuencia de nuestra falta de unidad es la desintegración del cuerpo de Cristo. Por lo que su gloria entonces se ausenta. Y entonces vamos a hacer una alternativa religiosa más en el mundo. Una más. Que se verá impotente para cambiar nada porque no fuimos capaces nosotros mismos de solucionar nuestros propios problemas. Y repito, por eso es que fui ayer a ese entrenamiento de liderazgo a la congregación de denominación bautista del pastor Luis Gabriel César, porque él abrió la invitación a todos. Amén. Y ahí sí estuvimos. Fue cuando dije, no cabe duda que el manto y la paternidad espiritual descienden y permanecen. Y esto durante los 27, casi 28 años que llevamos de casado mi esposa y yo. ¿Por qué nos casó? Yo no sabía entonces todo esto. No discernía entonces todo esto. Ahora y luego de esto, y estoy seguro que el propio Luis Gabriel ha venido como este siervo de Dios, entendiendo, discerniendo, aprendiendo y profundizando más en el conocimiento de Dios, con lo cual llegamos nuevamente a una unidad, nuevamente a coincidir en, se trata de estar unidos. Porque unidos todo es posible. Amén. Y estamos en un tiempo en donde la unidad es no solo imprescindible para verdaderamente ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también imprescindible para ser unidos como país, como familia, como humanidad. La unidad es la clave para salir de la crisis y avanzar hacia un progreso sostenido. Jesús nos está dando esa clave por medio de la frase acerca de cualquier cosa. En esta frase encontramos un importante llamado a la unidad con propósito, que es el mensaje que nos da esta semana, esta mañana. Jesús nos invita a que apuntemos hacia la misma meta, a que no dispersemos nuestros esfuerzos, uno para un lado, otro para el otro, es que yo no creo en lo que tú crees, es que si el Espíritu, es que ya basta. Lo que nos hace únicos y lo que nos puede unir es Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Jesús nos invita a no despilfarrar, a no desperdiciar nuestros talentos naturales, nuestros dones espirituales. Jesús nos invita a focalizarnos sobre algo que nos impulse a lograr un objetivo, un propósito de reino, un propósito de Dios. Y que vaya de acuerdo con esos talentos naturales y con esos dones espirituales que el Señor nos entregó por medio del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que al menos hacernos dos preguntas aquí. ¿Tenemos claro en qué debemos ponernos de acuerdo? Y la segunda pregunta, ¿sabemos qué queremos o a dónde queremos ir? ¿Qué razón tenía el sabio Salomón cuando afirmó en Proverbios 29:18, sin visión el pueblo se desenfrena? Sin visión el pueblo se desenfrena. En otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. ¿Cómo podemos tener unidad estando unánimes y en coinonía? ¿Y a qué coinonía se refiere? Primero, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Segundo, en que Él dejó al Espíritu Santo en Hechos, a partir de Hechos. Y tercero, que es para establecer el reino de Dios, lo cual solo puede lograrse si compartimos el Evangelio y nos dejamos ser instrumentos para ser usados y llevar a los pies de Cristo, a los pies del Padre, delante del trono de la gracia, por medio del Espíritu Santo, a quienes no lo han recibido. Si no tengo eso claro, la unidad no viene. No hay señal de la unidad. Es vital porque de lo contrario puedo convocar a una unidad basada en una visión personal.
Y entonces lo que va a provocar es división, voy a provocar desenfreno, voy a provocar desorden, voy a provocar desintegración. Y voy a tomar ejemplos conocidos por todos. La marcha de gloria anual. Ojalá fuera un evento que verdaderamente provocara la unidad de todos. Pero la verdad es que es un evento al que van las iglesias invitadas por el líder que organiza esa marcha de gloria. Y no estoy diciendo con esto que está mal la marcha de gloria. Es gloria a Dios que se hace. Pero la verdad es que no hay un propósito de unidad en ella. O al menos no se ve en la publicidad. Yo no conozco personalmente al pastor que organiza y que lidera desde hace varios años esta marcha de gloria. En alguna ocasión nosotros fuimos, por cierto, a esa marcha de gloria. O quizá teniendo el mensaje de la unidad, no viven la unidad. Es decir, de palabra dicen que es para que nos unamos, pero en realidad en sus acciones no lo hacen. No lo sé, pero no está sucediendo. Algo está faltando. En definitiva, estamos hablando de las consecuencias de lo que emana del no prever las situaciones, o de improvisar, o simple y sencillamente de no hacerlo conforme al propósito de Dios, con lo cual denota una falta de oración y por lo tanto de comunión con Dios mismo. El apóstol Pablo en Filipenses 3:16 declara: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O lo que es lo mismo, conforme a Esdras 2:64, el pueblo unido como un solo hombre. Esa es la verdadera unidad. Y esta propuesta, esto que dice aquí Pablo, nos resulta a la iglesia en México un verdadero desafío. Porque hoy no estamos unidos. En cuanto al que sintamos lo mismo y en cuanto al cómo somos exhortados a conducirnos bajo las mismas reglas. El mismo rasero, dirían los antiguos, mi abuelo al menos así hablaba. Y lo que estoy compartiendo acá, lo que el Señor justo en este momento me está hablando, está diciendo es, cuando termine este mensaje y cuando sea publicado mañana por escrito y el sonido, compártanlo con hermanos y hermanas que conozcan de otras congregaciones y de otras denominaciones. Porque este es un mensaje de unidad. Es un mensaje a dejar de lado lo que nos hace distintos para ponernos incluirnos y estar en coinonía en aquello que sí nos hace iguales, que es Cristo Jesús. Amén. Así que por favor, compartan este mensaje. No solo en los grupos de WhatsApp. No, inviten a la gente. Oigan, lean este mensaje. Es un mensaje de invitación a la unidad. Tenemos que darnos cuenta y recordar también que la iglesia está para llevar a cabo la misión que describe el Señor en Mateo, en los evangelios, en Mateo 28, los versículos 18 al 21, que es id y haced discípulos a las naciones. Pero luego en Marcos, ¿no? Cuando habla para establecer el reino de Dios. O como dice en Juan 3, en el versículo 5, si no mal recuerdo, ¿no? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Que es de lo que se trata todo esto. Si hablamos del cómo, seguramente en forma muy diversa, pero bajo el poder del Espíritu Santo, solo es posible que sea derramado cuando hay unidad con propósito. Ahora, claro que hay desafíos para lograr esta unidad con propósito. Y el Señor quiere llamar nuestra atención, invitarnos, exhortarnos sobre aspectos que evidencian ciertas prácticas necesarias para poder ser al menos revisadas y no analizadas o entrar en reflexión, que como consecuencia nos puede llevar a cabo a iniciativas que nos transporten a ser más como el Señor quiere, en lugar del como hoy llevamos a la acción de la iglesia evangélica en el cuerpo de Cristo. Es decir, vamos a entrar en algunos aspectos que hoy día vienen sucediendo en el cuerpo de Cristo y que impiden esa unidad.
Ya estuvimos mencionando algunas, pero vamos a hablar de algunas muy concretas. Por ejemplo, el templocentrismo. Se ha hablado mucho en cuanto al localismo de muchas iglesias o de algunas denominaciones o de todas, no sé. Pero nuevamente, esto no es una crítica, es observar lo que está pasando, porque eso es lo que ha evitado la unidad, el templocentrismo o por ejemplo, el denominacionalismo, por decirlo. Y este enfoque ha malogrado los esfuerzos por lograr una unidad en una visión verdadera universal. Católicos con TH, no sé si lo sabían, católicos con TH y K al principio, K de kilo al principio, significa universal. Entonces, ¿puedo decir que yo soy católicos, apostólicos? Romano no. En definitiva, la unidad no es posible verla efectivamente sin una visión de reino. O he dicho en un lenguaje político, sin una visión de Estado y no una partidista. Por eso es que yo en muchas ocasiones les digo, la democracia es un invento del hombre. Tan no hay democracia que hay 10 mandamientos. Y luego el Señor los simplificó en 2 en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es partidario. Es un reino. Dios no quiere y no diseñó el que todo gire en torno al templo. Las mega iglesias, los ministerios exitosos de una sola persona, se han vuelto en muchas ocasiones referentes, como pensando que solo de esa manera puede haber impulso y puede haber desarrollo de muchas iglesias y ministerios. Esto también tiene que ver con la generación, la emanación de la llamada teología de la prosperidad. Yo llamo, puede ser tan evidente la teología de la prosperidad como puede ser tan escurridiza. Lo digo de esta manera, pareciera ser que es un invertebrado gaseoso, ¿no? Es decir, no lo puedes agarrar por ningún lado. Es escurridiza como una mojarra, como una trucha. Pero este enfoque en concreto gira en torno a una influencia empresarial y de hablar de éxito del ministerio que ha hecho que muchos hayan priorizado el templo y su tamaño y cuánto dinero hay ahí y a partir de ese templo cuánto se puede hacer antes que al cuerpo de Cristo completo. Como si se tratara de que el tamaño de la iglesia habla de la presencia del Espíritu, cuando estamos viendo que la presencia del Espíritu está determinado por la verdadera coinonía o unidad, no que estén juntos en un solo lugar, sino que verdaderamente haya comunión en el Espíritu de quienes asisten al templo o a la congregación. No si en el ladrillo están nuestras almas, sino de la presencia del Espíritu Santo junto con nuestra parte almática. Para muchos incluso el templo en sí, el edificio o los edificios o el conjunto de edificios se ha vuelto la máxima aspiración como cuerpo de Cristo, cuando en realidad lo importante es el cuerpo de Cristo en su totalidad, en su unidad total. En muchos casos, llenar un templo ha impulsado a las más devastadoras actitudes de arrogancia personal por parte de ministros, que ha traído como consecuencia que muchas iglesias hayan hipotecado sus arcas y se vean mermadas financieramente para contribuir en el impulso misionero o evangelizador. Y otra vez ayer que estábamos ahí viendo todo lo que el Señor ha proveído a esta congregación, y voy a hablar solamente de a quien conozco bien, que es al pastor Luis Gabriel, en él no hay eso. En él hay humildad para compartir todo lo que Dios le ha dado y abrirlo al cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor me movió a ir. De eso estamos hablando acá. Una posición es alrededor del templo, alrededor del edificio, alrededor de los grandes eventos, vamos a hablar un poco de esto, o mejor compartir lo que Dios nos ha dado para ser unos en Cristo Jesús. El templocentrismo ha generado actitudes soberbias o hasta exhibicionistas, ¿no? Ha propiciado prepotencia y esa prepotencia ha aislado a muchos hombres de Dios que en su momento
tuvieron o tienen incluso un llamado genuino, pero que se han visto desviados del propósito de Dios precisamente por caer en este tema de el ser exitosos, el ser financieramente exitosos, aún hasta ministerialmente, porque a lo mejor alcanzan a muchas almas, pero hay falta de unidad porque los tienen ahí en el templo. Pero ese no fue el diseño de Dios originalmente. Se reunían abajo de árboles, en casas, en cuevas, al lado de ríos, al lado de la orilla del mar, como lo hizo el propio Jesús. Y en ese proceso hasta menosprecian a los pequeños, a las pequeñas manadas. Tristemente, lo cierto es que algunas megaiglesias, en vez de convertirse en un foco de admiración, en un foco de inspiración, de propósito, para los menos agraciados en tamaño, se han convertido en un foco de conflicto, porque resultan una amenaza a la integridad del cuerpo de Cristo, como institución, por decirlo de esta manera. Otra cosa que tenemos que evitar y que va en contra de que se dé la unidad del cuerpo de Cristo, la eventolitis. Y es una manera de mencionar o aludir a la fiebre, que existe en un sector del liderazgo por impulsar continuamente algunos tipos de eventos. Hasta casi solo dedicarse a eso. El evento por el evento es otro de los despropósitos que más frustración ha ocasionado y por tanto más fraccionamiento ha provocado a la unidad del cuerpo de Cristo. Muchos de estos eventos pueden ser anunciados o pueden ser promovidos por regiones, por zonas, en país, y a veces con el propósito genuino de provocar unidad. Solo que una unidad que en muchas ocasiones se ha solicitado solo para llenar el lugar. Y a veces no ha nacido de un corazón genuinamente entregado a Dios y recibiendo revelación de Dios, sino simplemente en un plan mental. Le hace con muy buena intención, pero genuinamente equivocados, ¿no? Porque sale de una intención de hombre y no de una visión de Dios. Y esta ambición se detecta cuando, acompañados de ciertos lemas en este evento, se dicen o se leen frases que aluden a la numerología o al logro de hacer lo que antes nadie hizo, o dicho de otra manera, a ver quién la hace más grande. Como esto de llenar el Estadio Azteca, ¿no? Y soy la manera de ejemplo. El hermano Reinhard Bonke y ahora Daniel Kolenda, que es a quien le está pasando el manto Reinhard, cuyo ministerio está en el centro de África, concretamente en Nigeria. Cuando ellos van ahí, las reuniones son de millones. Millones. Y millones reciben a Cristo en cada evento. Luego tienen cruzadas de varias noches, ¿no? Y cada noche se llena con millones porque son áreas enormes. Dios los ha levantado para eso, pero ellos no dan testimonio de los millones. Ellos dan testimonio del 1 o 2 o 3 que fueron sanados, por ejemplo, milagrosamente y restaurada su salud. No ven los números, lo que ven es la obra. Y no estoy hablando aquí ni promoviendo a ninguno de los dos, como tampoco al hermano Luis Gabriel. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es verdaderamente aquello que te mueve? Y si lo que te mueve es la unidad, entonces hazlo. Es triste llegar a la conclusión de que muchos de los eventos que se han hecho en nombre de la unidad o para la unidad se han convertido en foco de distracción. Es decir, acabas fijándote más en el evento o en el cantante o en los predicadores que fueron que en Dios. Acabas fijándote más en las luces y el sonido y si habló bien y si cantó bien. O si está más chida una canción que la otra, o si es mejor un predicador que el otro, en vez de fijarte en el mensaje, en si el mensaje viene de Dios. Con lo cual acabas generando un despropósito y una falta de unidad. En lo personal, a mí me preocupan mucho los excesos. Por ejemplo, enterarte de que tal predicador o que tal salmista cristiano piden dinero para ir a cantar y a predicar.
Luego vemos grandes lugares llenos de sonido, llenos de luces, llenos de... ¿Cuánto cuesta alquilar eso? Y no digo que no lo hagamos, no estoy diciendo eso. Pero que cuidemos el propósito de hacerlo. Que cuidemos realmente qué es lo que movió el corazón a hacer eso. ¿Es Dios o es una intención personal? ¿Es para la unidad o es para promover aquello en lo que yo creo? Aunque sea genuinamente basado en una intención cristiana. Pero sobre todo me asusta más cuando pienso que eso se paga, ¿con qué? Con el dinero de quienes a veces no tienen nada, pero lo dan de corazón verdaderamente, diezmando y ofrendando, y este líder o este grupo de líderes lo acaban usando en un evento que no tuvo el propósito de la unidad o de la promoción, por decirlo de esta manera, de Jesús, sino meramente a manera de un espectáculo, de un show. Esto es lo que está mal. Mejor inviértelo en una campaña de evangelismo, por ejemplo. Un viaje a la sierra. O a zonas con escasos recursos. O con demasiados recursos y por eso no quieren ni oír hablar de Dios. ¿Por qué no pensar en levantar un templo en medio de la zona más rica del país? O de llena de empresarios. O en medio de las ciudades industriales como hay en muchas ciudades de la República. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Y todavía peor, cuando el evento es patrocinado con dinero de hermanos en Cristo de otros países, ni siquiera del país en el que vivimos. Yo mismo he encontrado más disposición a sembrar en la obra por hermanos fuera de México que en México. No nos podemos quedar así. Pensar que debemos unir a la iglesia para un evento. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, tengo que unir para poder hacer el evento porque si no, no puedo patrocinar. O al revés, no necesito para poder patrocinar. Ninguno de los dos enfoques es correcto. Mejor unámonos para evangelizar. Buscar completar un gran cartel, un programa enorme, varios días de jornada, lleno de nombres de evangelistas, de profetas, de apóstoles o de salmistas, famosos. Y dejar de lado lo que verdaderamente importa. Eso es un error. Eso va a llevar a la división, va a llevar a la frustración, hasta a la destrucción quizá del cuerpo de Cristo. Ahora, si el evento nace en el altar de la oración para asegurar la visión y propósito correctos, adelante, hagámoslo. Pero que nazca en un tiempo de oración. Y todavía mejor si esta oración no es de uno solo, sino de varios unidos, como un solo hombre, clamando al Señor por un propósito concreto. Ensancha mi tienda, Señor, expande el territorio, Padre mío, para que tu reino sea establecido, lo cual implica salvación, lo cual implica muchas almas entregadas a Jesús. Y entonces verdaderamente estaremos hablando de un despertar espiritual, de un avivamiento, nos decía una hermana ayer. Aunque en lo personal, más que en avivamientos, yo pienso en reformas. Una reforma del corazón, tal cual lo hizo con los grandes generales de Dios en su tiempo el Señor, que trajeron cambios tremendos en diferentes zonas del mundo, así como en Azusa, allí en Los Ángeles a principios del siglo XX. Unos años después, en Sudáfrica. Otro señal de que no estamos haciendo bien las cosas en la unidad es cómo usamos los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación cristianos, especialmente la televisión, es muy común que reflejen un enfoque equivocado. Podemos incluso asistir a un escenario en el que las pantallas de las llamadas televisiones cristianas se han convertido más en un medio de promoción, no del evangelio,
sino de determinados ministerios. Hablan más del pastor y de la congregación que del evangelio de Jesús, que es el evangelio del reino de Dios. Y esto destruye, contamina, porque resulta entonces que ciertos ministerios aterrizan en nuestro país o emergen desde nuestra propia nación y se van a otro lugar, con vista a satisfacer la expectativa de influencia, de expansión y de crecimiento del pastor, o de la congregación, o de la denominación. Eso no es unidad. Este es un llamado a la unidad. Qué bueno sería que hicieran un tremendo evento de evangelismo, todo el cuerpo de Cristo, sin importar la congregación y la denominación. Amén. Y para eso no tienen que hablar todos los pastores de todas las congregaciones que se unieron para hacerlo, como lo hacen hoy. 15 minutos a cada uno para que nadie se sienta. ¿Por qué no mejor hora de oración? El Señor dice, bueno, pues que sea el pastor fulano de tal el que dé el mensaje. Ciertamente resulta difícil conformar una imagen que unifique la pluralidad doctrinal, válgame, o denominacional, y de estilos de predicación que conforman hoy el cuerpo de Cristo. Claro, si lo piensas en forma mental, pues sí, es muy complicado y por eso es que acaban, pues que hable 5 minutos tal y 10 minutos tal y 15 minutos tal, para que hablen todos los que están aquí, no se vayan a sentir. Sí es posible, sin embargo, trabajar juntos para unir esfuerzos, para aportar recursos humanos, de tiempo, de corazón, financieros, y lograr que se proyecte el mensaje del cuerpo de Cristo y no solo de una denominación o de una iglesia, o de un pastor, o de un profeta, o un apóstol. Se trata de Jesús. Juntos se trata del reino de Dios. Juntos podemos impulsar el protagonismo de Jesús, con el propósito para el cual el mismo Jesús dijo que había sido enviado: restablecer el reino de Dios. Y evitar que los personalismos distorsionen la imagen que debemos dar por las pantallas o por los medios de comunicación en general acerca de Cristo y de su evangelio, que es el del reino. Yo tengo la certeza de que estamos en un tiempo donde se nos puede abrir una tremenda oportunidad para ver nacer este movimiento tremendo, reformador, en los medios de comunicación, sea la televisión, sea la internet, sean las redes sociales. Y así la gente se sienta impactada verdaderamente por un mover real en el cuerpo de Cristo. Unido, unánime, no solo juntos, unánimes en coinonía. Yo sí creo que es posible que los medios de comunicación, impulsados por verdadera convicción que baje del trono de la gracia, por revelación, por visión, resultado de un tiempo de oración de los liderazgos o de las iglesias o de un grupo de iglesias, pero convocando a todo el cuerpo de Cristo sin importar de qué denominación eres, unidos para hacer lo que Cristo vino a convocar, que es la salvación y vida eterna para el restablecimiento del reino de Dios. Ante estas circunstancias, ante todo esto que estoy o que he compartido y que el Señor está ministrando, ¿cuáles son las implicaciones que tenemos como iglesia al respecto de todo esto? Primero, tenemos que buscar la plenitud del Espíritu Santo, que es el único que crea la unidad. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Tenemos que buscar, ser guiados por el Espíritu y producir los frutos del Espíritu, tal cual lo dice Gálatas 5:18 y también en los versículos 22 y 23 del mismo Gálatas 5. Pues estos son los engranajes de las ruedas del amor de Dios, no del nuestro. Si eres un extraño al Espíritu Santo, te va a preocupar poco la unidad que Él construye.
Por eso es que es tan importante la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante no hacer discriminación denominacional o de mover. Porque hay hermanos y hermanas en todas las denominaciones y en todas las congregaciones que verdaderamente se mueven en el Espíritu. Solo que en algunos lados han prohibido o han detenido ese mover por considerarlo, por mero desconocimiento, como algo que no viene de Dios. Por eso es que la coinonía la da el Espíritu Santo, no la denominación. Por eso es que el abrir la iglesia, invitar a todas las iglesias, se vuelve tan importante. Por eso es que compartir el mensaje, sin importar de qué denominación surgió, de qué pastor surgió, si viene de Dios, si es un mensaje que viene del trono de la gracia, impacte corazones y permite que el Espíritu Santo mueva y cree y genere esta unidad. Busquemos entonces esa plenitud del Espíritu Santo. 2. Es necesario que nos esforcemos por conocer y difundir las verdades de Cristo y sus caminos. Nuevamente, en Efesios 4:13, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que se trata de alcanzar. De eso se trata. Esa unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, claro, pero de Dios y del Espíritu Santo también. En segunda de Pedro 3:18 dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es crecer? Se trata pues de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartir por todos los medios que podamos lo que ves o lo que percibimos o lo que discernimos de Cristo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, tal cual dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Permitamos esa sabiduría. Y si vemos que uno u otro fallamos, invitarnos a no hacerlo, acompañarnos en unidad, en coinonía. ¿Qué es lo que hace falta? Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en donde la humanidad es requerida no solo y principalmente a partir o en principio y fundamento a partir del cuerpo de Cristo hacia todas las naciones, hacia todos los gobiernos, en todas las esferas de influencia. Es evidente que esa unidad se requiere, pero tiene que ser en ese acompañamiento y en esa unidad. 3. Tenemos que amar a los cristianos más allá de sus fronteras teológicas, por Dios, o denominacionales. Tenemos que cultivar el afecto, el amor hacia aquellos más allá de las fronteras teológicas y doctrinales que son verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que amonestar u odiar errores graves, no hermanos sinceros. Si te dicen lo que creen y está fundamentado en la palabra de Dios, está bien, aunque tú no estés de acuerdo. Por su fruto los conoceréis. Yo recuerdo el testimonio de unos queridos hermanos en Cristo, pastores, y que por cierto mi esposa y yo nos encontraremos con ellos en un evento cristiano el próximo sábado en la mañana, que hablaban mucho de este tema del amor, del cuidar la coinonía, pero tenían cierta sensibilidad, y voy a evitar los nombres, no se trata de ello, al respecto del mover del Espíritu Santo. Y ellos me compartían unos años atrás cómo invitados por unos excongregantes de ellos que se fueron a vivir a Panamá, fueron invitados por ellos allá a estar con ellos en Panamá, y claro, los acabaron invitando a la congregación donde ellos se reúnen en Panamá. Ahorita no recuerdo el nombre del pastor, pero es una congregación muy grande en Panamá, en donde hay un mover del Espíritu. Y en algún momento hubo una manifestación por medio del pastor que allá le llaman, la gente en Panamá lo llaman por apóstol. Él no se llama por apóstol, esto es algo que la gente hace, porque sí es un sembrador de iglesias, sí es un enviado, sí lleva la palabra y anda por muchas partes del mundo. Pero él mismo no se llama a sí mismo apóstol, hablando de una manera u orando de una manera muy distinta. Y eso les
impactó en su corazón porque no venían de ese origen espiritual, por así decirlo. Y ellos me compartieron con toda apertura que al final se acercaron con este pastor y le hicieron ver esto. Y la respuesta de este pastor fue la siguiente, y ellos me compartieron, la respuesta fue, ¿y qué frutos viste? ¿Tú crees que lo que aquí estás viendo, viviendo y lo que está manifestando es de Dios o no es de Dios? Y su respuesta, no, claramente es Dios. Entonces, ¿qué importa si oro distinto? O si hablo distinto, o si estos hijos de Dios me llaman apóstol, que yo mismo no me llamo. Lo importante es que nos amemos sin estas barreras, que nos hablemos con sinceridad. Los seres humanos nunca hemos sido buenos en esto, porque el ambiente filosófico y emocional que hoy lo hace, o que hoy vivimos, lo hace que sea aún más difícil, ya que las declaraciones de verdad solo se ven como un pretexto para lograr tener el control. Tristemente eso ha pasado. Pero tenemos que considerar lo que dice Charles Spurgeon y tratar de llegar a ser como él. Charles Spurgeon, que se fue conocido en su tiempo, él vivió a finales del siglo XIX y principios del XX en Inglaterra, concretamente en Londres. Hasta la fecha, el Tabernáculo de la Fe existe como iglesia. O sea, la descendencia o, por así decirlo, la herencia espiritual que él dejó permanece hasta nuestros días. Hablaba mucho en términos de cómo se percibía el odio y el amor. Y escribió, donde está el Espíritu de Dios, ahí debe haber amor. Y si alguna vez he conocido y reconocido a algún hombre como mi hermano en Cristo Jesús, el amor de Cristo me constriñe a no pensar en él como un extraño o un extranjero, sino como un conciudadano de los santos, como un conciudadano del reino de Dios. 4. Tenemos que servir a los cristianos más allá también de las fronteras teológicas. En aras de un testimonio al mundo, tenemos que buscar maneras de mostrar amor a hermanos y hermanas más allá de las barreras. Tanto el tipo de barreras que deben ser eliminadas como el tipo de barreras que el compromiso con la verdad y la unidad de la verdad nos prohíbe quitar. Tenemos que ser unidos aunque haya barreras teológicas. Puede ser que yo no discierna por qué hablan de X manera o por qué comparten o predican de otra manera o por qué alaban de tal manera o por qué oran de tal manera unos u otros. Pero eso no me hace o no me deja o dejo de ser hijo de Dios. Porque si verdaderamente estoy en Cristo, tiene que haber amor en mí. Esa es la pura verdad. Si verdaderamente hay amor en Cristo, tiene que haber amor en mí. Y todo esto es para la gloria de Dios. Porque es en medio de una diferencia que tenemos nuestra oportunidad dorada de que haya unidad. Lo que hace rico al cuerpo de Cristo son las diferencias. Porque dice la propia palabra de Dios que unos somos oídos y otros somos manos y otros somos pies y otros somos lo que sea. El cuerpo de Cristo es eso, un cuerpo. Cuando todo va bien y todos estamos de pie en torno a un pequeño círculo, no hay mucho que el mundo vea. Pero cuando estamos abiertos a la diversidad de lo que Dios es, un Dios tan grande y tan amplio y tan distinto que puede hacer a cada uno distintos sin ser uno solo igual, que creó el universo. Así es que nuestra mente ni siquiera puede alcanzar a entender completamente a Dios, pero sí a discernir aquello a lo que Dios nos permite tener acceso y Él se revela por medio del Espíritu Santo y Cristo en nosotros. Cuando llegamos al lugar donde hay una diferencia real y exhibimos un compromiso inquebrantable con la verdad, pero al mismo tiempo un amor observable, entonces hay algo que el mundo va a poder ver, algo que pueden utilizar para juzgar que estos son realmente cristianos, que tú y yo somos realmente cristianos. Es decir, que tenemos el compromiso con la verdad de Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y que amamos al prójimo verdaderamente, sin importar su teología, sin importar su denominación, pero unidos en Cristo al centro, que es lo que nos une. Esta es una invitación, una exhortación amorosa del Señor a la unidad
dejando de lado lo que nos hace distintos para centrarnos en lo que nos hace iguales. Y solo a manera de una breve conclusión, a manera de una distinción entre la ambigüedad de la fe y la esperanza. Todo está dicho. Todo está hecho conforme al punto de vista de Dios, por supuesto, no conforme al punto de vista del hombre. Sin embargo, estas ambigüedades, estas diferencias van a seguir existiendo y permaneciendo. Así que si lo que estamos esperando a estar unidos cuando todos verdaderamente seamos iguales, estamos equivocados. Porque ¿qué tipo de límites deben definir las iglesias, las escuelas, las denominaciones, las conferencias evangélicas, los ministerios paraeclesiásticos, las reuniones de oración a nivel de ciudad, los esfuerzos evangelísticos locales o globales o de países? ¿Qué límites le ponemos a todo eso? O al revés, no se tratará de que aceptemos esos límites y esas barreras y esas bardas y esas diferencias y nos amemos aún y a pesar de todo eso. Con todo, sin embargo, no estamos a la deriva. No estamos sin timón y sin velas. Tenemos las estrellas del cielo y al Dios creador de ese cielo en la confianza en Dios. En dependencia de la palabra y el espíritu y en humildad, seguro llegaremos a casa, a esa unidad, juntos y en coinonía. Así que vamos a orar ahora, vamos a permitir que el Señor termine esta administración, dejando que Él nos lleve en un tiempo sin duda de oración y luego en algún tiempo que seguramente el Señor permitirá que tengamos para adorarle. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Padre mío, has hablado esta mañana, que clamo a ti, Señor, y mi corazón verdaderamente habla, pidiéndote, Padre mío, que se haya recibido este mensaje, Señor, que lo que ha salido de mi boca, Padre mío, verdaderamente haya sido tú el que has hablado. Que no se interprete, Padre, en mente de hombre, Señor, o almáticamente y en emoción y pensamiento, Padre, por experiencia de hombre, Señor, sino que tu Santo Espíritu, Señor, utilice esas palabras, Padre, aún las que se van a publicar, aún lo que ha quedado grabado, Padre, se publicará, para que tú, Señor mío, lo tomes e impactes corazones para exhortar a la unidad, Padre. Porque ya vemos varios, Padre, que estamos sintiéndolo así, que estamos abriendo nuestro corazón, nuestra intención, nuestro esfuerzo espiritual primero, que es el importante, Padre, pero en la medida de la fe, de los talentos naturales y de los dones espirituales que nos has entregado, de las esferas de influencia en donde tú nos has posicionado, de la identidad que tú nos has entregado, Padre, para que sea tu territorio el que sea retomado y establecido el reino de Dios. Pero Cristo Jesús primero en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre mío, porque pones en nosotros esta gracia, Señor, para hablar con denuedo y entonces, Padre mío, permitir que tú, Señor, hagas esta obra de unidad, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra día, Padre, nuestra semana, Padre, este tiempo, Señor, que tanto requiere el mundo, nuestro país, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, para tener una unidad en el amor tuyo, Padre mío, en donde no importan las diferencias ni los muros siquiera, Padre mío, sino la unidad en la fe y en el Espíritu, Padre. Te lo entrego, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo el Señor.